Hola, buenas tardes. Nuestro equipo se llama Las Tres y está conformado por Destiny García, Luz Hernández y su servidora Sofía Gil. Vamos a hablar de la Revolución Mexicana, cuáles fueron pues, sus motivos, el año en que surgió, sus principales personajes y los logros, lo positivo que fue de dicha revolución, de la Revolución Mexicana. Bueno, a mí me tocó los personajes de la Revolución Mexicana, más que nada fueron los principales que aportaron en ella. El primero es Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz logró el control del ejército con la eliminación y la separación de los caudillos y la exclusión de los grandes mandos, para lo cual dividió el territorio nacional en 12 zonas militares y estas a su vez en jefaturas de armas, cuyo número era superior a 30. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron México, con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. El que sigue es Madero. El 22 de mayo de 1909, por iniciativa de Francisco I. Madero, se crea el Partido Nacional Antireeleccionista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección. Su objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales de México contra la reelección en Porfirio Díaz. El siguiente que sigue es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta tuvo un papel importante en el porfiriato. Fue pieza clave durante la Revolución Mexicana y traicionó a Francisco I. Madero para finalmente convertirse en presidente de México. José Victoriano Huerta Márquez nació en Colotlán, Jalisco, un 23 de marzo de 1843. El que sigue sería Aquiles. Aquiles Cerdán promovió el ideario maderista y organizó a las bases poblanas de la revolución, quienes lo reconocieron como líder. Mientras tanto, Natal y su hermana Carmen repartían propaganda, trasladaban armas escondidas bajo las faldas o en canastas de mercado. El que sigue sería Venustiano Carranza, que sale acá. En 1814, en la hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Carranza lanzó el Plan de Guadalupe. De acuerdo con fue nombrado primer jefe del ejército constitucionalista, logrando derrotar al gobierno ilegítimo de Huerta. Esta acción quedó plasmada en los acuerdos de Teolocubián en agosto de ese año. Y el que sigue sería Francisco Villa, que es el de aquí. Francisco Villa Doreto Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 forma la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Vuelve a tomar las armas contra Carranza. Y ya el que sigue fue Zapata, que también fue uno de los más importantes, que Emiliano Zapata fue mejor conocido como el caudillo del sur. Nació en Anenecuilco, en el estado de Morelos, el día 8 de agosto de 1879. Fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros y en 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. El que sigue sería Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, militar y líder en la Revolución Mexicana, expresidente de México, impulsor de la educación. Obregón consolidó las alianzas del Estado con las organizaciones populares, campesinas y obreras e impulsó los ideales más avanzados y progresistas de la Constitución de 1917. Y pues más que nada son estos 8 los que, obviamente hay más personajes de la Revolución Mexicana, pero estos son los principales y los que aportaron algo en la revolución, ya sea negativo o positivo, pero fueron los que de una manera u otra aportaron y defendieron dicha revolución. Yo les voy a presentar los motivos por el cual surgió la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría
radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó en un levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Posteriormente se unirían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático, genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco I. Madero llamó la levantarse en armas contra la dictadura. A mí me toca decir lo que es la época. Estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla. Fue una frase de Francisco I. Madero, quien fue un revolucionario y presidente de México. Uno de los episodios más importantes dentro de la historia de nuestro país es sin duda alguna la Revolución Mexicana, siendo este un gran acontecimiento político y social con el cual se inició una transformación y un nuevo proceso de construcción nacional. Dicho evento se dio inicio el 20 de noviembre de 1910, como ya lo habíamos mencionado, cuando el pueblo mexicano empuñó sus armas en contra del régimen de Porfirio Díaz. En 1875, el general Porfirio Díaz tomó la decisión de postularse en las elecciones presidenciales de ese año. Era la tercera vez que intentaba llegar al poder, pero en esta ocasión competía contra otro, que era Sebastián Lerdo de Tejeda. Díaz, al no estar de acuerdo con tener competencia, dirigió una campaña en contra de Lerdo, acusándolo de realizar modificaciones legales para facilitar su reelección. Dicho esto, procedió a estar en la presidencia de México durante 30 años y las causas de nuestra Revolución Mexicana era la desigualdad social y concentración de la riqueza, no existía la libertad política, no había despojo de las tierras campesinas, una creación de latifundios, disminución de la calidad de enseñanza popular, no había libertad de expresión, había carencia de protección laboral y exposición a sobreexplotación y su represión y uso a las fuerzas. Sus consecuencias fue la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva constitución de 1917, una reforma agraria, una reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, una creación del sindicalismo y el nacionalismo del suelo y subsuelo.